Es tiempo de buscar a Dios. Esta es la temática que vamos a estar tratando durante todo el mes. Y le voy a decir por qué. Porque en verdad esto es muy importante para su propia vida, de su familia, de la sociedad entera, aún de la nación. Quiero decirle algo. Llegado el momento, y ahora es ese momento, todos los que creemos en Dios, en el único Dios verdadero, en el omnipotente, omnipresente, omnisciente Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la mayoría de todos los mexicanos que creemos en la Biblia. 90% probablemente de los mexicanos tenemos como común denominador la palabra del Señor. Pues todos nosotros que creemos en la Biblia debemos considerar que en este momento es tiempo de buscar al Señor. Debemos buscar a Dios. ¿Qué le quiero decir? Que tenemos que dejar ya a un lado la religión, el legalismo, la religiosidad, la costumbre, la tradición y todo lo que sea, con el único propósito de que todos nosotros, de todo corazón, en verdad, busquemos a Dios. Y le voy a decir por qué. Los tiempos que vivimos en este momento, como le dije, llegó el momento y ahora no son buenos. Son tiempos que nos marcan muchísima interrogación. A pesar de lo que se mencione, a pesar de que se diga que vienen buenos tiempos y que hay buenos deseos en cuanto a lo porvenir, la realidad es que existe una gran incertidumbre en nuestra nación. No sabemos lo que vendrá. Estamos en una transición de poderes, estamos en una transición que ya empezó y que ya empezamos a darnos cuenta que va a traer problemas, que va a traer diferencias y que va a traer también dificultades. Entonces, necesitamos todos nosotros hacer algo. Ese algo es depositar nuestra confianza en algo que sea único, que sea verdadero, que no presente ningún cambio alguno y que nos dé a cada uno de nosotros verdadera confianza y seguridad. Quiero decirles, esto solamente se encuentra en un solo lugar, en la Escritura, en la Biblia, en la palabra del Señor. El Señor Jesús menciona claramente, todas las cosas del mundo, de la tierra, de los cielos van a pasar, pero su palabra nunca pasará. ¿Por qué? Porque es verdad. Y nosotros podemos confiar en la verdad que hay aquí en la palabra del Señor. Quiero leerles aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29, lo siguiente. Pero cuando desde allí busques al Señor tu Dios, en ese momento en el que nos encontramos, lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés en angustia y te sucedan todas estas cosas, volverás al Señor, tu Dios, y obedecerás su voz. Porque el Señor tu Dios es Dios misericordioso, no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Increíble, pero esta es la realidad. Esta es la verdad que se sostiene por sí misma. Y fíjese lo que nos menciona el libro de Amós en el capítulo número 5, el versículo 4. Dice, porque así ha dicho el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. Entonces, ¿en quién podemos depositar nuestra confianza, nuestras vidas, la de nuestras familias? Ni siquiera la podemos depositar en nosotros mismos, mucho menos en los demás. Sea gobierno, sean instituciones, sean hombres, no podemos confiar en ello. En lo único en lo que podemos confiar es
en la palabra, no en personas, porque nos van a fallar. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 17, versículo 5, lo siguiente: así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano, y cuyo corazón se aparta del Señor. En este momento podemos darnos cuenta que la clave para todo lo que estamos viviendo y lo que hemos leído es no apartarnos de Dios. Pero para no apartarnos de Dios quiere decir que primeramente le hemos buscado, y le hemos buscado de todo corazón. Por esto mismo, este tema es tan importante para nuestros días. Es tiempo, ahora es, en el que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Todos los que creemos en este Dios único y verdadero, en Jesús, nuestro Salvador, y en el Espíritu Santo, debemos buscar de todo corazón al único que es capaz y al único que tiene toda la verdad que necesitamos para que seamos transformados y como personas podamos vivir en paz, en confianza y en seguridad en medio de un problema o en medio de una nación que está en crisis. Vamos a ir a un breve corte y en un momento estaremos con ustedes. Únete a la 10ª Convocatoria Nacional de Oración, este 31 de octubre. Unidos, oremos por México. Concluimos hace un instante que la clave es no apartarnos de Dios, buscarle de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y no apartarnos de Él, porque Él es la verdad absoluta, aquel que nos puede llevar de la mano para caminar por otros caminos que verdaderamente nos conviene andar en ellos. Otra de las cosas importantes que podemos entender es que cuando están sucediendo cosas en una nación que son importantes, como en este caso, un cambio de gobierno, una transición tan fuerte, cuando se están dando esos cambios, cuando nuestras vidas, sociedad y nación están experimentando cambios radicales, cambios que se nos vienen encima y que ni siquiera sabemos cómo vendrán, entonces es el tiempo de buscar a Dios hasta que venga y que nos enseñe cómo caminar en una nación, y eso es a través de la justicia. Eso es importante. Cuantos más cambios haya, cuantos más cosas sucedan, cuanto más radical se pone la situación, más justicia debe haber. De momento, hemos sido enfrentados a una gran realidad. Ya desde este momento vivimos cambios. Nos damos cuenta que, en verdad, ante esa situación, estamos indefensos. Estamos inclusive sin respuestas y vacíos. Tenemos miedo, tenemos temores, tenemos incertidumbre, y lo que deseamos de todo corazón, antes que cualquier otra cosa, es paz. Que ya se acabe toda esa violencia tremenda que existe. Pero para que eso suceda, tiene que haber justicia. Porque si no hay justicia, no puede haber paz en ninguna parte, ni en la persona, ni en la familia, ni tampoco en la sociedad, ni en la nación. Por primera vez nos damos cuenta de quiénes somos. En verdad, tantas cosas que hemos vivido en esta nación, y ahora en un cambio radical que ha llegado en el momento indicado, porque Dios así lo ha decretado, porque entendemos claramente eso,
nos damos cuenta de que en verdad, por primera vez, vemos la realidad en la que vivimos y en lo que hacemos. Podemos ver nuestra condición y clamamos ante Dios por perdón, por arrepentimiento, identificándonos con lo que sucede en nuestra patria. Queremos cambiar, queremos ser diferentes. Nos damos cuenta que somos terriblemente falibles. Nos damos cuenta que somos imperfectos y que en muchas áreas de nuestra vida, tanto personal como colectivamente, no estamos bien. Fallamos en nuestro carácter, en nuestra personalidad, y eso nos lleva a hacer cosas que no nos convienen. La sociedad entera se ha estado descomponiendo y necesitamos detener esto, pero lo podemos detener únicamente a través de la verdad, únicamente a través de buscar verdaderamente al Señor. Lo que está por llegar, lo vemos. No traerá respuestas claras. Inclusive hay mucha soberbia, hay mucho orgullo, hay mucha prepotencia, pero ya habíamos sido advertidos. Y el Espíritu Santo nos está hablando de que aún teniendo estas cosas, es importante que miremos hacia Dios para que las cosas sean cambiadas. Es tiempo de buscar a Dios y que nos enseñe cómo actuar en justicia. Salmos 45:6 nos dice la Escritura: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Cómo anhelamos que aquel que tiene el poder absoluto en esta nación, el cetro, el lugar del poder, sea de justicia, como nos enseña aquí este salmo? También en Mateo 6:33 encontramos esto: más bien, nos dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y por último, Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Todas estas cosas, todo el mundo gira alrededor del principio de la justicia. Si hay justicia, hay paz. Si hay paz, hay alegría. Por eso es tan importante el que nosotros podamos tener justicia. Cuando hay justicia, entonces podemos caminar en paz. En un mundo en donde no existe justicia, siempre tendremos problemas de todo tipo, empezando por los problemas de violencia. Pero ahora es el tiempo de buscar a Dios. Vamos a ir a un breve corte y en un momento más estaremos con ustedes. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer como nunca antes. Dios está despertando una iglesia que ora como nunca antes. Una generación que responde a la realidad de Dios como nunca antes. Hijos e hijas están despertando para escuchar la voz de Dios como nunca antes. En toda la tierra se escucha un clamor, una canción, una oración. Ven, Señor Jesús. Ven y muestra quién eres como nunca antes. Señor, derrama de tu espíritu como nunca antes. En estos tiempos, Jesús, aviva tu obra como nunca antes.
Antes de concluir con nuestro tema del día de hoy, quisiera hacerles una invitación muy importante. 18, 19 y 20 de octubre tenemos nuestro congreso de oración y avivamiento, como nunca antes, como nunca antes. Tenemos una gran cantidad de oradores: Marcos Brunet, Lucas Consley, Bob Sorge, Igna de Suárez, Benjamín Núñez, Wally Tucker, Kevin y Susan Green y todo el equipo de casa que estaremos aquí. Y también estamos invitando a todos los pastores. Si usted conoce a un pastor o a su mismo pastor, invítelo a venir el 18 de octubre por la mañana. Tenemos una ministración, es exclusivamente para pastores. Ministración, una conferencia y ministración para pastores de 10 a 12 del día. Y el propósito es transmitirles todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra nación. El tema es México volviendo a la esencia de la palabra, de la oración y de la adoración en el Espíritu. ¿Qué importancia tiene esto para todos nosotros? Así que estamos invitados y quiero que vayan ahora a este video. Conferencia y ministración para pastores. México, volviendo a la esencia. 18 de octubre, 10 a.m., hora centro. El avivamiento está cerca y anhelamos que sacuda nuestra nación. Pastor, México está volviendo a la esencia. Es por eso que esta conferencia y ministración es para ti. Dios está despertando a sus amigos en todas las naciones que van a unirse en el Espíritu y ser parte de la restauración de todas las cosas para preparar el camino del Señor. Necesitamos ambientes de confianza e intimidad con Dios para fortalecer los vínculos del amor y edificar el cuerpo de Cristo para que Él tome su lugar desde México hasta lo último de la tierra. Te invitamos a un tiempo de alineamiento, actualización y renovación para responder a lo que Dios espera de nosotros como generación. Marcos Brunet. Estamos orando para que nuevamente venga una extensa manifestación de convicción del Espíritu Santo en la predicación de la palabra, en la oración y en la adoración, para que millones de personas se conviertan al Señor y caminen en pureza y en el temor de Dios. La Iglesia en México necesita despertar para permitir que el Espíritu Santo le haga volver a la esencia, la palabra, la oración y adoración en el Espíritu. México, volviendo a la esencia. Tiempos de buscar a Dios. No tenemos otra alternativa que sea tan auténtica, que sea veraz y que nos traiga tanta seguridad y confianza como lo que nos dice la palabra del Señor, la cual une al 90% de los mexicanos. Y quiero decirle que en los países en donde se ha implantado la justicia o una mejor justicia que en otros, en esos países, aunque es una justicia totalmente imperfecta, como sabemos, se puede vivir mejor que en otros en donde la justicia ni siquiera está en una pequeña posibilidad. Pero quiero leerles esto que dice Oseas. Oseas, en el capítulo 10, versículo 12, dice lo siguiente: siembren para ustedes justicia y sieguen lealtad. Si nosotros sembramos justicia, vamos a cosechar lealtad. Lealtad en todos los aspectos. Esta es una lección para todos los que están en autoridad, sean en empresas, sea en la iglesia o sea también en el gobierno. Si sembramos en justicia, vamos a cosechar la lealtad de la gente a la cual servimos. Dice, abran surcos, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y haga llover justicia para ustedes. Sin embargo, en los países en donde hay injusticia, en donde los niveles de descomposición y de corrupción son altos,
en donde también en la sociedad hay una gran disparidad. Hay una gran diferencia entre pobres y ricos, permitiendo que la riqueza esté mal repartida, en donde la cultura, la educación y esas cosas no están al alcance de la mayoría de las personas. En esos países es donde no existe un buen nivel de justicia. Y quiero mencionar ya algo más en particular. Esto sucede también en el hombre, en personas comunes. Hombre, cuando hablo humanidad. Aquel cuyo corazón, en su corazón, no se han podido establecer niveles de justicia adecuados, es un hombre que tiene problemas. Pero en aquel que verdaderamente está sembrando justicia, es un hombre que está verdaderamente logrando alcanzar lugares honorables y de respeto, primeramente ante su casa y ante los demás. Y esto es muy claro. Usted lo puede observar perfectamente bien en el comportamiento de las personas. Entonces, en toda nación, seguramente, usted lo ve a través de los medios de comunicación y de lo que nos enseñan los noticieros, es que todas partes están clamando por justicia. Sea en Europa, sea en Asia, sea en África, sea en México, sea en América Latina, claman por justicia. ¿Por qué no hay? Porque la justicia es lo más importante que debe haber en una nación. Hemos vivido tantos años en esta nación mexicana específicamente sin justicia, que estamos como esperando que suceda un milagro. Ahora sí vamos a ver cosas buenas, ahora sí va a haber justicia. No, como leímos en un principio, no podemos confiar en el hombre, no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, porque dice el Señor: así, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Tenemos que llegar directamente al Señor, buscar su rostro, porque si no lo hacemos, entonces jamás tendremos esos niveles de justicia que, como le digo, aun cuando sea imperfecta, será mejor que no tener nada en absoluto. Por eso es tiempo. Este es el momento. Las condiciones están dadas, como dijimos desde un principio. Ha llegado ya el momento en donde todos nosotros tenemos que unirnos como creyentes, como aquellos que verdaderamente creemos en la palabra del Señor, creemos en el Señor y confiamos en que Él puede hacer algo por esta nación mexicana. Nuestra vida depende de ello. La triste realidad es que no podemos nosotros mismos. Necesitamos de Dios. Necesitamos desesperadamente buscar a Dios. Así que yo lo puedo decir ante usted. No existe otra manera. Ahora, si verdaderamente le necesitamos, yo le tengo una buena noticia. El Señor Jesús ya vino. El Señor Jesús vino a la tierra. Y no solamente vino para salvarnos, para darnos perdón de nuestros pecados, sino vino a rescatar, restituir todas las cosas en Él. Quiere decir esto que Él viene también a rescatar a una sociedad maltrecha, a rescatar a una sociedad en que vive en injusticia, a rescatar países enteros que están viviendo en este momento en una gran desigualdad. Él vino para darnos vida, Él vino para darnos preceptos y principios que solamente provienen del mismo corazón de Dios, para que podamos seguir en ellos y caminar en ellos. Él cambia la injusticia por su propia justicia. El justo muriendo por los injustos para que la justicia de Dios se haga una realidad en nosotros. Él lo hizo en la cruz. Él no solamente nos salvó, sino que ahí mismo el que fue justo toda su vida pagó
por los injustos. Y si nosotros podemos creer en Él y seguir sus pasos, tendremos justicia. Esto es de lo que estamos hablando. Porque en este momento, ahora es el tiempo en que usted y yo, no importando nada, ni la religión, ni la tradición, ni las costumbres, ni nada de eso, busquemos al Dios de la Biblia. Busquemos al único Dios verdadero, a nuestro Dios. La semana que entra seguiremos con este tema. Mientras tanto, no olvide esto: Él es el único que va a hacer posible que la nación sea transformada en justicia. Que el Señor les bendiga.